Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. De gran riqueza, y yo creo que este es el testimonio que hay en nuestro corazón. Y yo he dicho, verdaderamente la tarea que el Señor le encomendó al apóstol Pablo fue titánica, porque no solamente fue el llevarles el evangelio de Cristo, llevarlos al Señor, al mundo gentil, sino que además tuvo que tratar de quitar de sus corazones toda esa cultura ancestral pagana que venían cargando y que querían aplicarla en la vida de fe. Entonces, gracias a Dios por este hombre que Él levantó, verdaderamente instrumento escogido. Así que, mis hermanos, continuamos entonces con esta carta. El día de hoy va a haber un cambio de escenario. Todavía tenemos en nuestro corazón el mensaje pasado acerca de la relación de los padres con los hijos y que creo que bendijo el corazón nuestro. Pero ahora voy a leer el capítulo 6, versículo 10 al 12. Ahí vamos a tener la enseñanza. Y dice el apóstol: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y luego hace la aclaración: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y yo digo, ¿qué presentación hace el apóstol de quiénes son
los enemigos de la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, si usted pregunta por qué hay esa guerra contra los creyentes, la manera más sencilla de contestar es porque somos la iglesia de Jesucristo. Pero entonces dejaríamos en blanco demasiadas cosas. Y esta mañana yo sí quiero dar un antecedente formal, histórico también, que nos diga qué es lo que ha pasado, por qué ese conflicto de las tinieblas con los hijos de Dios, con los creyentes. Así que esta mañana yo quiero que prepare usted su corazón y esté muy atento. Muy bien, pues entonces, para entrar en materia, debo decir que a partir de aquí entramos a un nuevo escenario. Y de allí que sea siempre muy útil poner cuidado en la manera como el apóstol dice las cosas. Yo digo en el qué dice y en el cómo lo dice. Y mire, empieza sus declaraciones diciendo por lo demás, o lo que es igual, en lo sucesivo. Aunque esto no me parece, o esta otra que le voy a mencionar sería mucho más apropiada, significa también lo que sigue a partir de aquí. Y es que el apóstol ha de poner ante nuestros ojos una cuestión de gran trascendencia. Y que por esa trascendencia yo le ruego que le preste mucha atención al apóstol Pablo. Porque eso nos ha de llevar a entender esta cuestión que se conoce como un conflicto espiritual con carácter de guerra y que le llaman la guerra espiritual, de la que muchos han hecho seminario y un modus vivendi, que implica que las potestades de las tinieblas tienen a la iglesia como un objetivo formal de agresión, y puedo decir único. Sin embargo, para entender esta cuestión de manera más apropiada, conviene poner algunos antecedentes para que podamos tener una idea mucho más justa de por qué ese conflicto con la iglesia. Y una de esas cosas que yo quiero que usted vaya poniendo ahí frente a sus ojos es que el apóstol Pablo nos ha hablado de un misterio escondido. Un misterio que Dios tenía muy guardado en total secreto, de traer a la existencia. Y permítame decirlo de esta manera, que Dios tenía un viejo anhelo de traer a existencia una nueva raza o un nuevo pueblo. Fíjese bien, ya había sobre la tierra la descendencia de Adán, la descendencia de Abraham, pero ahora Dios tenía otra intención, traer un nuevo pueblo, no descendiente de Adán, no descendiente de Abraham, sino que este pueblo fuera descendencia de Cristo su Hijo Jesús. Y esta ha sido llamada la iglesia de Jesucristo. Ahora, cierto que ella no existía, la iglesia no existía. Tome en cuenta lo que le estoy diciendo. No existía, tampoco existía Israel, y vino a existir. La cuestión es que la iglesia, por ser descendencia de Cristo, tiene una posición de alta dignidad, por lo que la iglesia queda, escúcheme bien, muy por encima de cualquier alta posición que se pueda tener en el mundo gentil, y por muy honorable que ésta pudiera ser. La posición de la iglesia es superior a cualquier cosa del mundo gentil. ¿Vamos bien? De la que ni siquiera procede preguntar, ¿y eso por qué? Bueno, recuerde
que fue el resultado de aquel antiguo no querer a Dios en su consejo que tuvieron los gentiles, y que Dios por esa causa nos puso lejos. Cláusula de exclusión de la que ya hablamos ampliamente, y en la condición menos digna. Pero aún diré que en esa posición de privilegio, escúchame bien, la iglesia queda por encima del mundo judío, de ese mundo que descendió de Abraham, un hombre muy honorable. Eso es indiscutible. Y la razón es que la iglesia es descendencia de Cristo. Y esto sí conviene preguntarlo. ¿Y por qué tanto más es la posición de privilegio que la iglesia tiene sobre el mundo judío? ¿En qué manera podemos clasificarla o entenderla? Bueno, la posición de la iglesia es superior al mundo judío en la misma proporción en que tanto mayor es la jerarquía de Cristo que la de Abraham, a cuyo pueblo que nació de él, Israel, Dios le otorgó la llamada tierra de la promesa, con muchos y muy grandes beneficios adicionales. Yo quiero que ponga cuidado en lo que estamos planteando. Mientras que a la iglesia se le dieron promesas en el mismo cielo, porque no somos de este mundo, como tampoco lo es el Señor Jesús. Él dijo: no soy de este mundo, ni vosotros no sois de este mundo. Y yo quiero decirle, va dándose cuenta de lo que es la iglesia, de la posición de privilegio que tenemos. ¿O no dice el apóstol que estamos bajo mejores promesas? ¿En relación a qué? En relación a las promesas del mundo judío. Porque el mundo judío, yo digo, ¿o por qué el mundo judío habría de sorprenderse que naciera un nuevo pueblo, que fuera traído a la existencia, si eso había sucedido con ellos? ¿Ve usted lo que estoy planteando? Por supuesto que los gentiles, que se consideraban el único pueblo en la tierra, debieron indignarse, y mucho, que hubiera un pueblo único y distinguido por Dios como era Israel. De modo que esto que ha sucedido con la iglesia, de traerla a la existencia, tomando del mundo gentil y del mundo judío, no era cosa nueva, ya había sucedido. Y aquí traigo a colación a las huestes de maldad, que sin duda se conmocionaron cuando de los gentiles Dios trajo a la existencia a un nuevo pueblo, a Israel, porque ellos pensaron que le habían cerrado el paso a Dios. Acuérdese de eso que enseñé. De tal manera que Abraham, al hacerse amigo de Dios, boicoteó el proyecto de las tinieblas. Y cuando Dios trae a existencia un nuevo pueblo que lo tomó del mundo gentil, las tinieblas, por supuesto, que se debieron conmocionar y ver con odio a Israel. Y sobre Israel serían sus ataques, no sobre el mundo gentil. A eso los tenían bajo dominio. Ahora que voy diciendo esto, ¿no le parece que de lo que estoy hablando ya se empieza a ver para dónde vamos? Pero jamás el mundo judío pudiera haber siquiera percibido que cosa como esta se volviera a repetir en la historia del mundo, que Dios volviera a hacer lo mismo que hizo con ellos, de traer una nueva raza, un nuevo pueblo.
Y permítame usar ese término, una nueva raza, lo hacemos de manera convencional. Solo que esta vez lo tomó de dos pueblos, del mundo gentil y del mundo judío. Y Dios trajo a existencia eso que se llama la iglesia de Jesucristo. Y es Pablo el que explicó este misterio que Dios tenía tan guardado en lo más profundo de su alma. Ahora, ponga cuidado, porque a partir de aquí enfilamos rumbo a la cuestión que está de fondo. Y puedo decir que las potencias del mal y Satán, alabado sea Dios, se vieron sorprendidos que Jesús, que en toda la tierra empezaban a manifestarse una innumerable descendencia de Jesús que empezaba a cubrir la tierra. Es lo que estoy diciendo. El Señor Jesús estaba ya con su Padre. Satán podía pensar que todo había terminado, pero resulta que se sorprende al ser enterado de que hay una enorme descendencia de Cristo en la tierra. Innumerable. Yo digo, qué noticia tan gloriosa. Había descendencia de Cristo en cada lugar y se multiplicaba cada día, de la cual se decía que su destino era el mismo cielo de Dios. Oiga, una noticia como esa no es lo mismo que decir que Israel tenía como destino la tierra de Canaán, a decir que este nuevo pueblo, esta nueva raza, esta nueva descendencia, su destino era el mismo cielo, el cielo de Dios. Eso debió tensar las potestades del mal, las potestades del aire. Y le estoy diciendo esto porque si usted pregunta, ¿y por qué las potestades del aire han de tener guerra contra la iglesia? ¿Por qué ese odio? Se lo digo de nuevo. Porque existimos en el carácter de descendencia de Cristo. Alégrese, hermano, y de un gloria a Dios por eso. No somos cualquier cosa. Descendencia de Cristo, a quien ellos odiaban y lo odian, y no soportan que Jesús haya dejado descendencia en la tierra, descendencia que va a ser innumerable. Y las potestades han sido enteradas de toda esta cuestión. Como dijo el apóstol Pablo, que la iglesia debía anunciar eso a las potestades. Así que ahora, las tinieblas ya tienen muy claro quién es la iglesia. Son los descendientes de Cristo, dirían. A mí me emociona esto, me llena el alma. Me sabe a miel en mis labios decir esto. Soy descendencia de Cristo, del Hijo del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? Sobre el mundo gentil, los demonios y las potestades del mal ejercían un duro dominio y lo habían de usar en su tiempo para buscar corromper a la iglesia, como lo hicieron con el mundo de Israel, llevándolos muchas veces a la idolatría, a la perversidad, sino ahora para corromper y desviar la iglesia. De Israel sabían que todas sus promesas se reducían a la tierra de Canaán, pero quizá usted me diga lo que alguna vez alguien me dijo, pero es imposible que Satán no supiera nada de eso. Le dije, para empezar, Satán no es omnisciente, no lo sabe todo. Y mire, hasta le puedo decir que solo sabe lo que nosotros le decimos. ¿Acaso cuando llegó al jardín del Edén sabía cuál árbol? Se lo tuvo que preguntar a Eva. Si él hubiera sido omnisciente, no hubiera tenido que hacer eso. Omnisciente solo nuestro bendito Dios y Salvador.
Y además la Escritura enseña que solo el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, por lo que ese misterio que Dios tenía escondido, no había manera que Satán lo supiera. Y aquí se justifica, y volvemos a la expresión inicial del apóstol, por lo demás, que es a partir de aquí, a partir que es noticia y fue conocida, el escenario ha cambiado radicalmente, mis hermanos. A partir que las potestades del aire se enteran de quién es la iglesia, el escenario cambia radicalmente. Israel ha pasado a un segundo término en las prioridades de esa enemistad de intereses espirituales. Y el apóstol quiere que la iglesia se dé cuenta de la hostilidad que en el mundo espiritual ha despertado lo que ella es. Y por lo tanto habrán de ejercer sobre los creyentes su más durísima oposición. Ahora yo le pregunto, ¿se ha dado cuenta del campo de batalla? Pero aquí conviene hacer una aclaración. Aunque esa batalla espiritual es un hecho real, yo entiendo eso, yo creo eso, y me anticipo para que usted no vaya a decir que dije lo que no dije. Es un hecho real, pero el estar enseñando Pablo eso, y yo también, tampoco es para que los creyentes se obsesionen con eso, solo que estén enterados, pero que no den rienda suelta como se le ha dado a fantasías espirituales sobre esa guerra espiritual. Y anden a salto de mata, llenos de temores, persiguiendo demonios. Pero diríamos, ¿y quiénes son esos? Los enemigos de los que Pablo habla. Y entonces da un informe muy detallado en el verso 12. Y nombra a unos que son muy importantes en las tinieblas, potestades del aire. Y se llaman potestades del aire porque cuando Dios los expulsó del cielo, les dio los aires como casa de arraigo. Y le voy a decir una cosa y me alegra decírselo. No piense usted que Satán puede andar de planeta en planeta, yendo a Andrómeda y luego yendo a otra galaxia. No, señores. Él está arraigado en los aires. Llegará un día durante la gran tribulación, cuando los demonios sean arrojados a la tierra y los hombres sabrán lo que es vivir junto con los demonios. En el verso 12 nombra a unos importantes y los llama príncipes o principales, que sin duda tienen principados en los aires, que cubren ciertas zonas de la tierra. Lo que pasa es que todas esas huestes quedan fuera de nuestra vista y sentimos como si estuviéramos solos, pero luego habla de otro grupo de maldad. Y yo quiero decirles, lo que estoy haciendo con esta reflexión es solo la introducción de lo que vamos a ver sobre esta cuestión de esa guerra espiritual y de las armas que están a nuestra disposición. Y dice también que son entidades de gran poder y los reconoce como potestades, otros señores del mundo, donde la idea es que tienen señorío sobre ciertas áreas de la tierra, gobernadores de las tinieblas, y gobiernan regiones. No entramos a eso todavía, pero la zona de la Galilea gentil donde vivía el Gadareno era una zona gobernada por estas clases de maldad. Así que el apóstol miraría a la iglesia y nos dice, esos son sus enemigos. Y odian a la iglesia porque ven a Cristo en ella y la odian como odiaban a Cristo Jesús. Y de allí puedo pensar, pero las armas que usó el Señor Jesús
las ha puesto a disposición también de la iglesia para tener siempre victoria. Y de allí que cobre tanto sentido el mandamiento cuando dice que imitemos a Cristo. Luego, el odio no es para nosotros, no es por nosotros mismos, sino que sobre la iglesia la expresan ese odio que le tienen al Señor Jesús. No piense que lo odian a usted por usted mismo. Lo odian porque usted representa a Cristo. La iglesia se ha convertido entonces para el mundo de las tinieblas en el enemigo a vencer, a agredir, a atacar. Y evidentemente es la razón por la cual el apóstol se anticipa en el verso 10, donde dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Y en el verso 2 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O dicho de otro modo, a partir de aquí, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Eso implica que enfrentar a estas huestes de maldad es un asunto de poder. Que cada creyente entonces conviene que llegue a ser una fortaleza viviente. Hablaremos de esas cosas en particular más adelante. Porque insisto que esta reflexión quiero por favor que la tomen como la introducción, la plataforma, la infraestructura de lo que vamos entonces a tratar luego en estas cuestiones, que le llamamos ciertamente, y es correcto, conflictos espirituales. De lo que debo dejar muy claro también, escúchame bien, que no se trata de andar de buscapleitos espirituales. Los hijos de Dios no somos buscapleitos espirituales. Yo no ando persiguiendo a los demonios. Cuando ellos vienen, los enfrento. Pero yo no pierdo mi tiempo persiguiendo demonios. Y ahora se dirige a los creyentes. Y lo hace con el carácter de compañeros de armas, compañeros de milicia. Y nos propone que hagamos una buena batalla. Cuando ésta se dé, cuando ésta se presente. Y entonces tengo que pensar, no hay duda, el apóstol ha militarizado el lenguaje. Por lo demás, hay una cuestión que ronda en mi mente. Es cierto, hermano pastor, hermano Isaí, que sin duda el apóstol Pablo habla de una guerra. No vamos a minimizarla, tampoco vamos a engrandecerla. No vamos a glorificarla. Pero se trata una pregunta que yo le hago a usted. Una guerra de ataque o de defensa. Esa es la cuestión. En esta guerra, que sí hay una guerra, ¿se trata de una guerra de ataque o de defensa? Bueno, veamos algunos pasajes que nos den una idea más clara. ¿Qué le parecería a usted el versículo 11? Donde dice en una de sus cláusulas: para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Y sobre eso pregunto, ¿alguna vez se ha dicho que el creyente acecha a las tinieblas? Yo nunca he oído eso, no sé usted. Yo no ando poniendo acechanzas a los demonios. ¿Acaso un creyente anda en busca de los demonios para atacarlos? Mire, quizá usted me diga lo que también alguien me dijo, pero ¿acaso el Señor Jesús no fue a la región de Gadara encima de los demonios que poseían el hombre de Gadara? Discúlpeme, Jesús no fue por causa de los demonios, Jesús fue por el hombre, porque amó al hombre de Gadara, alabado sea Dios. Fue por él para darle una nueva vida. Lo había de liberar, pero no fue por causa de que los demonios, que él traía pleito y quería sacarlos, no, fue por causa de darle libertad a ese hombre cautivo. ¡Qué lindura! Es una historia que a mí me fascina, porque yo siempre he dicho, cuando Jesús llegó, apenas salta a la orilla y llega corriendo un hombre que estaba poseído. Y yo llegué a pensar una vez, hermano Isaí, pues no fueron tan listillos los demonios. Al contrario, debieron llevarse a ese hombre lejos del desierto, esconderlo. No, tuvieron que traerlo, porque los demonios lo trajeron. Y entonces yo cuestionaba, ¿lo trajeron acaso por un error? No, sin duda porque el Señor Jesús les ordenó que se lo trajeran. Alabado sea Dios. Una historia tan hermosísima como esa. Y me encanta cuando los demonios quisieron hacer una estrategia de distracción. ¿Qué tenemos contigo? Alabado sea Dios. Hagamos una especie de pacto de caballeros. Ni tú nos molestas a nosotros, ni nosotros a ti. Jesús no vino a hacer pacto de caballeros con los demonios. Vino a sacarlos y dar libertad a los cautivos. Jesús descendió a la prisión de ese hombre, rompió sus cadenas y lo hizo libre. Y cuando el Hijo libra, es verdaderamente libre el hombre. Pero no vino por culpa de los demonios, vino por el hombre de Gadara. Y lo salvó. Y lo convirtió en un predicador de 10 ciudades. Le dijo, vete por toda Decápolis anunciando las cosas que el Señor ha hecho contigo. El hombre que había sido un loco furioso, ahora hablaba de Jesús. Esa es la belleza. Jesús no estaba interesado en los demonios, esos ya están perdidos. Vino por causa del hombre, el hombre de Gadara. Y yo sostengo esa versión. Jesús no andaba persiguiendo a los demonios. Es muy claro, en este pasaje se trata de un acto de defensa. Cuando dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es un acto de defensa, no de ataque. Esas potestades atacan y el creyente anula, neutraliza sus ataques. Alabado sea Dios. Porque algunos creyentes se ponen tan furiosos contra los demonios que hasta les dicen groserías, olvidándose que cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición, usó la fórmula que debemos usar los creyentes: el Señor te reprenda. Y neutralizar las acechanzas del diablo no es vencerlo. Que por cierto me adelantaré a decirles que luego habremos de ver más de cerca estos pasajes. Muy de cerca habremos de ver eso de las acechanzas del diablo, para tener una idea
más precisa, más concreta de lo que implica este pasaje. Pero, ¿qué le parece el verso 13? Para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Donde en griego, eso de estar firmes implica la idea de un soldado experimentado en la guerra, que cuando ve al enemigo que viene contra él, no se impacienta, no se inmuta, no se mueve, no hace ningún movimiento antes de tiempo, sino que espera atento y con paciencia, espera el momento justo para hacerle frente al enemigo. No vive una fantasía, no vive un escándalo. Pie firme. Este es un soldado experimentado sin duda, que no pierde su posición ni corre en busca del enemigo. ¿Qué le parece, mi hermano? No anda buscándolo, no anda de buscapleito espiritual, porque algunos se emocionan mucho. Y qué bueno, como decía un viejito predicador, qué bueno que el Señor tiene cuidado, digo, era su lenguaje, de mandar diablos chiquitos donde haya creyentes chiquitos y diablos más grandes donde haya creyentes más grandes, porque el Señor nunca pondrá sobre nosotros cargas que no podamos llevar. De tal manera que este soldado, la idea es, no anda corriendo en busca del enemigo. ¿O qué le parece a usted el verso 16? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Insisto, que aunque estoy citando estos pasajes, no he entrado a desglosarlos todavía. Estamos haciendo la introducción de esto que va a ser hermosísimo. Hermano Isaí, esto va a ser una serie preciosísima, gran lección para el creyente. Sino que estoy diciendo eso solo para ir teniendo una perspectiva muy apropiada de este asunto tan importante que plantea el apóstol. Y vuelvo entonces a lo que ha dicho Pablo. Dice que apagar esos dardos. Y yo pregunto, apagando esos dardos que están encendidos, que habla de un ataque, el ataque a una ciudad que por supuesto pretende incendiarla. Y hay ataques de las tinieblas que pretenden incendiar la casa de los hermanos, la iglesia de los hermanos. Dardos encendidos, verdadera realidad. Pero apagar esos dardos encendidos no está evitando el estrago que causan, no los está neutralizando. Luego entonces la idea del apóstol en esta enseñanza es mostrar la intención al poner bajo ataque a una ciudad a base de dardos encendidos, causar incendio. ¿Y cuántas vidas están incendiadas porque no pudieron apagar los dardos del diablo? A veces hasta se le echa todavía gasolina al fuego. No, Pablo te está diciendo, hermanos, pies en la tierra, gloria al Señor, pies en la tierra. Y se lo dice a alguien que no ha vivido una vida sencilla. Hemos mordido el polvo muchas veces, pero siempre de pie. Nuestra confianza en el Hijo de Dios está intacta, porque Él es bueno. Nunca he oído semejante cosa. Fíjese bien, que los hermanos luego se dediquen a lanzarle dardos encendidos al diablo.
Yo nunca he oído esa. No sé si por ahí el hermano Isaí haya oído eso. No, él es el que hace eso. Nosotros los apagamos. Y mientras los apagamos, frustramos el intento de las tinieblas y podemos proclamarnos vencedores. De tal manera que todo esto que estoy diciendo, mi hermano, no piense que es ocioso. Hay una razón muy valedera. Y es una cuestión de estrategia para el quehacer de la iglesia. Y fíjese lo que acabo de decir, el quehacer de la iglesia. ¿Qué cosa entenderíamos por el quehacer de la iglesia? Que haga lo que Cristo le mandó que hiciera. Y yo no encuentro en la escritura que le mandó a andar persiguiendo demonios. Yo encuentro en la escritura que le mandó anunciar este evangelio para que los hombres vengan a Cristo y los enseñen la salvación que Cristo les ha dado. Esa sí es una tarea. Y dije, es una cuestión de estrategia del quehacer de la iglesia, o lo que la iglesia debe hacer. Esta cuestión de la guerra espiritual, yo le pregunto, ¿creería usted que es una cosa prioritaria, de alta prioridad, en las cosas en que han de hacer los creyentes, en lo que ha de dedicarse la iglesia? Bueno, si usted me dijera, sí, hermano, esta cuestión es de alta prioridad, entonces le diría, bueno, pues dedique todo su tiempo. Si es prioridad esta cuestión, dedíquele las 24 horas del día, los 365 días del año, y de ahí noche, porque usted me ha dicho que es cosa prioritaria, que el Señor haya ordenado. Pues entonces no hay nada que agregar. Si el Señor lo ordenó así, pues no se puede cambiar. Pero si me dice que no, entonces pensaré, no es prioridad. Es importante, pero no es prioritario. Y cuiden lo que dije para que no diga que dije lo que no dije. Y tengo que pensar, ¿acaso, aunque esta cuestión de la guerra espiritual es cosa de importancia, hay alguna otra cosa que sí sea prioridad? ¿Cómo sería que el Señor le encargó categórica a la iglesia proclamar el evangelio de la salvación para que muchos vengan a esa salvación? Y si es así, mi hermano, ¿por qué habría la iglesia de andar perdiendo el tiempo buscando pelea con esas entidades espirituales? Y me remito al Señor. ¿Acaso el Señor Jesús dedicó su tiempo a eso? ¿No fue la tentación una dura defensa contra los dardos encendidos del diablo? ¿Por qué iba a gastar su tiempo persiguiendo por toda Galilea, Judea y Perea a esas potestades del mal? No. Su tiempo estuvo dedicado a hacer las obras que su padre le había encomendado. Por lo que sostengo con fuerza que los creyentes no han de convertirse, y escúcheme bien, no estoy diciendo que no tenga importancia ese conflicto espiritual. Si no fuera así, Pablo no lo hubiera mencionado. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando aquí de prioridades. El Señor Jesús se dedicó a hacer lo que su Padre, y yo sostengo que los hijos de Dios, los creyentes, no tienen por qué convertirse en rehenes de estrategia de distracción de las tinieblas. Porque si usted se va a dedicar a andar persiguiendo demonios, le pregunto, ¿y la tarea que le encargaron cuándo la va a hacer?
estoy confrontando una cuestión frente a las tareas, la tarea prioritaria. Y que usted jamás haga el trabajo que su Señor le encargó hacer. Pablo dijo, he acabado mi carrera. He terminado, he acabado el ministerio que me encargó el Señor Jesús. No quedó pendiente nada. Aquí tengo el expediente y como decimos, está palomeado. Esto que me mandó ya lo hice, esto que me mandó ya lo hice. ¡Qué maravilloso! No se convierte en rehén de las estrategias de distracción de las tinieblas. Haga el trabajo de su Señor. Y cuando sea necesario, entonces neutralice las estrategias del diablo. Y debo decir que los creyentes de esta generación se han obsesionado tanto con eso, que han puesto su tiempo en charola de plata a las estrategias distractoras de las tinieblas. Y ha dado, además, como consecuencia, que una gran cantidad de creyentes que vienen envueltos en pensarle y en pensarle y en pensarle, y cuidado, ahí viene el diablo y cuidado, ahí vienen los demonios, que viven en constante alarma. No, mi hermano, yo no desconozco esta guerra, pero yo no tengo por qué vivir intranquilo. Mi pie tiene que estar firme. El justo ha de ser como un leoncillo, dice la Escritura, al que nadie se atreve a despertar. Alguien me dijo de una hermana en la fe, ignorante, por cierto, en lo que era esta fe en Cristo, que no se atrevía muchas veces a salir de su casa, porque la señora de enseguida era bruja. Y yo le dije, dígale que al contrario, que ha de ser la bruja la que no quiera salir, porque la de enseguida es una hija de Dios. Eso es tener presencia en Cristo. Alabado su nombre. Una vez me tiraron en la puerta de la iglesia algo así como 1/4 kilo de sal. Por lo que dije, ¿por qué mejor no me tiran un costal entero? Alabado sea Dios. No, yo no voy a caer en supercherías, ni voy a andar perdiendo mi tiempo. Yo tengo certeza en mi Cristo. Y he sabido que algunas iglesias cristianas, por decirlo así, ahora resulta que ministran usando sal en la casa de la gente para alejar de los hermanos, de los hogares, las malas influencias espirituales. Santo Dios, eso es superchería. Usted tiene todo el derecho de usar el nombre de Cristo Jesús. No acepte que la iglesia se convierta en una congregación llena de temores. Si usted es hijo de Dios, pise firme. Y yo termino esta introducción con esta idea. Hermano pastor, hermano Isaí, creo que Nehemías nos da una lección muy gloriosa. Estaba construyendo el muro, o reconstruyendo el muro de la ciudad, que estaba caído. Cuando sus enemigos se enteraron que iba a construir los muros, se organizaron para hacer cesar la obra. Les interesaba detener la construcción. Pero vea esto, en el capítulo 4 de Nehemías, Nehemías no corrió buscándolos para hacerle pelea. Alabado sea Dios, no. Dijo, cada uno ciña su espada sin dejar de construir. Sigan construyendo y tengan la espada a la mano, listos por si existe el conflicto. Por lo tanto, este ejemplo es: no deje de hacer lo que Cristo le mandó que hiciera a la iglesia, anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Yo espero que esta enseñanza introductoria de esto que se llama guerra espiritual, y que algunos los han hecho
verdaderas minas de oro. Seminario tras seminario con costos muy, muy interesantes para enseñarles que cómo vencer a los demonios. Y yo insisto, el creyente no existe la idea de que se dedique a perseguir demonios. El creyente debe dedicarse a hacer lo que le mandaron, y cuando los demonios vengan a tratar de obstruirlo, neutralícelos. Y eso se llama tener victoria y haciendo guerra espiritual. Ahí nos vamos a quedar por esta ocasión, mis hermanos, y que el Señor les bendiga. Pastor Isaí. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy que nos ha sido de bendición. Y bueno, qué privilegio tener la iglesia, una posición. No solamente a Abraham se la dieron, ya que gracias a él, bueno, descendió también el Cristo amado, y a ellos les dieron promesa terrenal, a nosotros nos han dado celestial, y juntamente con ellos, siempre y cuando ellos también deseen entrar a la aceptación al Hijo de Dios. En esta mañana, si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos las líneas disponibles, que es el teléfono, el área 704-831-2465. Nuestro hermano Daniel, que está en cabina, estará tomando las llamadas. Si usted tiene alguna aportación, si usted ha sido bendecido con esta palabra, llámenos ahora mismo al 704-831-2465. Y efectivamente, pastor, en los últimos días hemos visto muchas unciones, la unción de la sal, la unción de la manguera, trabajando cosas ridículas que antes jamás se habían existido en la iglesia, nunca, en la obra del Señor. Y a usted le tiraron sal, a mí me tiraron unos huevos en una ocasión ahí por la casa, y como usted dijo, me los hubieran traído tiernitos, nos los hubiéramos cocinado. Sí, claro que así sí. Así es que estamos en tiempos que la iglesia, aunque son conflictos espirituales, en nuestra vida va más allá. Efectivamente, los demonios le han hecho la guerra al hombre porque están incómodos, porque hemos venido a ocupar un lugar que él hubiera querido tener con su participación. Pero gracias al Señor que Cristo vino y nos hizo libre, y Él vino también a libertarnos. No es que andaba buscando los demonios, sino que andaba buscando la libertad del hombre. Así lo dice la palabra, el año agradable del Señor. Nuestros teléfonos en el estudio, si usted desea llamarnos, es el área 704-831-2465. Yo creo que esta cuestión es sumamente importante, y yo quiero que usted grabe esto en su corazón. No estoy diciendo que no entiendo ni creo en esa guerra. Es un conflicto verdadero establecido en la Escritura. Lo que sostengo es que el creyente no tiene por qué distraerse de la tarea que el Señor le encargó por andar persiguiendo demonios. Yo espero que los hijos de Dios se mantengan firmes. Eso es lo que Pablo dijo, firmes para resistir al diablo, dijo Santiago también. Entonces, esta mañana, Dios me los bendiga, mis hermanos. No sé si haya habido algún comentario, y si no, mis hermanos, pues gracias a Dios porque nos ha permitido esto. Amén. Bueno, esperamos que esta palabra basada en la carta a los Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, efectivamente ya se ha hablado, pero no es que la iglesia ha sido llamada a andar persiguiendo, sino a andar buscando personas que anhelen buscar de Dios. No que solamente el trabajo ha sido evangelizar, Jesús lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la obra de la iglesia en estos días. Nosotros vamos por la gente, y si esa está atrapada por los demonios, se los quitamos de la mano. Sí, alabado sea Dios. Pero no andamos tras de los demonios. Nosotros vamos por la gente para que venga Cristo Jesús. Amén. Hermano. Bueno, será hasta el viernes, si Cristo no ha venido. Aquí estaremos a la misma hora en este programa que sé que ha sido de bendición para su vida. Continúe buscando de la presencia del Señor, continúe evangelizando, que eso trae vida y vida en abundancia. Hermano Daniel. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad
Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.